Desde una perspectiva científica, el concepto de Dios no se aborda directamente, ya que la ciencia se enfoca en la observación, medición y explicación de fenómenos naturales a través del método científico. A continuación, se detallan algunas consideraciones sobre cómo la ciencia se relaciona con el concepto de Dios. El argumento del diseño. El argumento del diseño, también conocido como el argumento teleológico, sostiene que ciertas características del universo y de los seres vivos son mejor explicadas como resultado de un diseño intencional en lugar de procesos naturales aleatorios. Este argumento ha sido defendido por filósofos y teólogos a lo largo de la historia y sigue siendo un tema de debate tanto en la filosofía como en la ciencia. Principales proponentes y variantes. William Paley, uno de los más conocidos proponentes del argumento del diseño, fue el teólogo inglés William Paley. En su obra Natural Theology, 1802, Paley presentó la famosa analogía del relojero. Argumentaba que, al igual que un reloj complejo e intrincado sugiere la existencia de un relojero, la complejidad de los seres vivos sugiere la existencia de un diseñador inteligente. Diseño inteligente moderno. En tiempos recientes, el movimiento del diseño inteligente ya ha surgido como una versión contemporánea del argumento. Sus defensores, como Michael B. y William Dembski, argumentan que ciertos sistemas biológicos son irredundiblemente complejos y no pueden ser explicados adecuadamente por la evolución darwiniana. B, por ejemplo, usa el ejemplo del flagelo bacteriano, una estructura que, según él, no podría funcionar si se le removiera alguna de sus partes, sugiriendo un diseño consciente. Críticas y respuestas. Teoría de la evolución por selección natural. La principal respuesta científica al argumento del diseño es la teoría de la evolución por selección natural, propuesta por Charles Darwin. La evolución explica la complejidad y diversidad de la vida a través de procesos naturales como la variación genética, la mutación y la selección natural, sin necesidad de un diseñador inteligente. Richard Dawkins, en su libro El relojero ciego, argumenta que la evolución es un relojero ciego que, a través de millones de años, puede producir estructuras complejas y adaptativas sin dirección consciente. Explicaciones naturales de la complejidad. La ciencia ha proporcionado explicaciones detalladas para muchos fenómenos que anteriormente se consideraban evidencias de diseño. Por ejemplo, el desarrollo de la biología molecular ha mostrado cómo los procesos genéticos y bioquímicos pueden dar lugar a estructuras complejas a través de mecanismos naturales. Problemas filosóficos y metodológicos. Filósofos y científicos han señalado problemas metodológicos con el argumento del diseño. Uno de estos problemas es el riesgo de un Dios de los huecos, donde se invoca una explicación sobrenatural para fenómenos que aún no se entienden completamente, pero que eventualmente podrían tener una explicación natural. Además, el argumento no proporciona una manera de probar o falsificar la hipótesis del diseño, lo que lo coloca fuera del ámbito de la ciencia empírica. Perspectivas actuales. Evolución teísta. Algunos científicos y teólogos encuentran una conciliación entre el diseño y la evolución a través del concepto de evolución teísta. Esta perspectiva sostiene que Dios utiliza el proceso evolutivo como su método de creación. Esta idea es adoptada por algunos cristianos que aceptan la evidencia de la evolución pero también creen en un propósito divino detrás del proceso. Investigación continua. La investigación científica continúa desentrañando los mecanismos de la evolución y la biología, proporcionando explicaciones cada vez más detalladas de la complejidad de la vida. La biología evolutiva, la genética y la biología molecular son campos activos de investigación que continúan avanzando nuestro entendimiento de cómo se desarrollan las características complejas. Conclusión. El argumento del diseño plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del universo y la vida. Aunque ha sido una fuente importante de debate, la ciencia moderna, a través de la teoría de la evolución y otras disciplinas, ha proporcionado explicaciones robustas para la complejidad observada en la naturaleza. Sin embargo, el debate entre diseño y evolución no solo es científico, sino también filosófico y teológico, y sigue siendo un tema central en la discusión sobre los límites y las capacidades del conocimiento humano. Ciencia y religión como ámbitos separados, magisterios no superpuestos, enoma. La idea de que la ciencia y la religión son ámbitos separados que abordan diferentes tipos de preguntas es una propuesta conocida como magisterios no superpuestos, NOMA, por sus siglas en inglés, formulada por el paleontólogo y biólogo evolucionista Stephen Jay Gould. Esta propuesta tiene como objetivo resolver el conflicto aparente entre la ciencia y la religión al definir sus respectivos dominios de autoridad y competencia. A continuación, se exploran los fundamentos y las implicaciones de esta idea en mayor profundidad. 1. Definición y origen del concepto NOMA. Stephen Jay Gould introdujo el concepto de NOMA en su libro, Rock of Ages, Science and Religion in the Fullness of Life, 1999. Según Gould, los magisterios, un término que se refiere a dominios de enseñanza o autoridad, de la ciencia y la religión no se superponen porque cada uno responde a diferentes tipos de preguntas. Ciencia. El magisterio de la ciencia abarca la explicación del mundo natural. Se ocupa de preguntas sobre cómo funcionan las cosas a través de métodos empíricos y experimentales. Por ejemplo, la ciencia investiga la composición de las estrellas, el mecanismo de la evolución biológica y las leyes físicas que rigen el universo. Religión. El magisterio de la religión aborda cuestiones
cuestiones de significado, propósito y valores morales. Se centra en preguntas sobre por qué existen las cosas y qué sentido tienen nuestras vidas, así como en la interpretación de principios éticos y espirituales. Por ejemplo, la religión puede abordar por qué el universo existe o qué significa ser una buena persona. 2. Fundamentos filosóficos y metodológicos. La distinción entre los magisterios se basa en diferencias metodológicas y epistemológicas. Metodología científica. La ciencia utiliza el método científico, que implica la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la revisión por pares. Los resultados deben ser replicables y verificables, basándose en evidencia empírica. Metodología religiosa. La religión, por otro lado, a menudo se basa en la fe, la revelación, la autoridad de textos sagrados y la experiencia espiritual. Las verdades religiosas son interpretativas y a menudo no se prestan a la verificación empírica de la misma manera que los hechos científicos. 3. Implicaciones para el conflicto entre ciencia y religión. El modelo NOMA propone que no debería haber conflicto entre ciencia y religión siempre y cuando cada uno se mantenga dentro de su dominio respectivo. Algunos puntos clave de esta propuesta son: autonomía de dominios. La ciencia no debe intervenir en cuestiones de significado y moralidad que son propias de la religión, y la religión no debe interferir en la explicación de fenómenos naturales que son propios de la ciencia. Complementariedad. Ciencia y religión pueden ser vistas como complementarias en lugar de conflictivas. La ciencia puede explicar cómo funciona el mundo, mientras que la religión puede proporcionar un marco de significado y propósito. Resolución de conflictos históricos. Muchos conflictos históricos entre ciencia y religión, como el caso de Galileo o las controversias sobre la evolución, pueden ser interpretados como malentendidos sobre los límites y competencias de cada magisterio. 4. Críticas y limitaciones del concepto NOMA. A pesar de sus ventajas, el concepto NOMA ha recibido críticas desde varios frentes. Superposición en la práctica. En la práctica, muchas cuestiones tienen aspectos tanto científicos como religiosos. Por ejemplo, la bioética, la creación del universo y el sentido de la vida son temas donde la ciencia y la religión pueden ofrecer perspectivas que a veces se solapan. Reduccionismo de la religión. Algunos críticos argumentan que NOMA reduce la religión a cuestiones de significado y moralidad, ignorando su papel en la interpretación de la realidad física y natural. Perspectivas integradas. Otros proponen enfoques integrados donde la ciencia y la religión pueden dialogar y enriquecer mutuamente, en lugar de mantenerse estrictamente separadas. 5. Ejemplos y aplicaciones del concepto NOMA. Evolución y creación. En el debate sobre la evolución, la ciencia explica el proceso natural de la evolución biológica, mientras que la religión puede abordar la cuestión del propósito o significado detrás de la creación. Orígenes del universo. La cosmología científica estudia el Big Bang y la formación del universo, mientras que la religión puede ofrecer interpretaciones sobre el propósito de la existencia del universo. Ética y moralidad. La ciencia puede proporcionar datos sobre el comportamiento humano y sus causas, mientras que la religión puede ofrecer marcos para la moralidad y la ética. Conclusión. El concepto de magisterios no superpuestos, en NOMA, de Stephen Jay Gould propone una solución al conflicto entre ciencia y religión al definir sus respectivos dominios de autoridad. Aunque ofrece una manera clara de distinguir entre las preguntas que cada uno aborda, también enfrenta desafíos y críticas. La discusión sobre cómo ciencia y religión pueden coexistir y complementarse continúa siendo un tema relevante y dinámico en la filosofía y la práctica contemporáneas.